Bien, estamos de vuelta, estamos hablando de las alergias, las hemos definido, hemos descrito qué son las alergias, cuáles son los órganos más afectados, cuáles son los elementos más frecuentes que provocan alergia. Y ahora, bueno, ya sabemos que queremos saber si la persona es alérgica, queremos corroborar, sabemos por lo que nos cuentan, ¿no es cierto? Sospechamos, tenemos una sospecha. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No es fácil hacer el diagnóstico de una alergia, les aclaro. Salvo que sea algo como les contaba hoy, que por ejemplo una persona cada vez que come una barrita de chocolate se brota toda y sabe, ¿no es cierto?, que evidentemente ese es el problema. Igual se puede corroborar con algún estudio. Para diagnosticar una alergia hay que establecer, para diagnosticarla bien, hay que establecer un correlato entre los síntomas que dice que tiene el paciente, el alergeno que desencadena y la participación del organismo, el sistema inmune. Esos son los tres factores, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas que cuenta la persona entre el alergeno que lo desencadenó y el sistema inmunitario. O sea que hay que hacer una buena historia clínica del paciente, preguntarle, bueno, ¿cuándo te brotás? ¿En qué momento? ¿En qué hora del día? ¿Con qué comida? ¿O dónde estabas? ¿En qué ambiente? O si rociaste la habitación con algo y después te brotaste, si te picó algún insecto, si cada vez que comes una comida tenés un problema de alergia. Entonces, una buena historia clínica del paciente y los antecedentes familiares. Cuando en la familia, o sea, en la mamá, el papá, en los abuelos, en los hermanos, hay antecedentes de alergia, eso es muy importante porque ayuda al diagnóstico. Uno, digamos, no es que hereda, digamos, los hijos no heredamos las alergias de nuestros padres, heredamos, digamos, la capacidad de desarrollar una alergia. Ahora, si por ejemplo el papá es alérgico al tomate, no quiere decir que el chico sea alérgico al tomate. Le va a salir alérgico a lo mejor a otra cosa. Entonces hay que establecer un buen antecedente, un buen correlato. Generalmente las alergias, como les decía, son de origen hereditario, o sea, hay familias de alérgicos. Pero lo que se hereda, esto que tiene que quedar muy claro, no es la alergia a una sustancia específica, ¿no es cierto?, a un alimento específico, sino lo que se hereda es la tendencia, es la predisposición. Entonces, a lo mejor el padre es asmático, es alérgico asmático. El chico le puede salir alérgico de piel o alergia con una alergia digestiva o una alergia en otro órgano, pero la va a tener, ¿no es cierto?, se va a heredar. Y si los dos padres, así papá y mamá, son alérgicos, hay un 100% de posibilidades de que el chico le salga alérgico, cosa que va contra un 50% de donde uno de los dos es solamente alérgico. Bien, les decía que el mejor dato es lo que nos cuenta el paciente, o sea, la historia clínica, como siempre en medicina es lo más importante, hablar bien con las personas sobre sus hábitos, sus alimentos, la ropa que usa, su forma de vestirse, el ambiente en donde habitualmente está. Hay gente que dice, bueno, cada vez que voy a la escuela vuelvo con síntomas de alergia. Y bueno, puede ser alergia a algo que esté en el aula, antes cuando se usaba mucho la tiza, ¿no es cierto?, y el pizarrón, que hoy se usa cada vez menos, pero por ejemplo cuando la maestra borraba el pizarrón con el famoso borrador, ese polvo que largaba la tiza provocaba una alergia tremenda en los chicos. Eso se solucionó, ¿no es cierto?, con otros métodos de pizarrones. Bueno, y después están los test que no son específicos. Uno tiene que ir a un alergista y el alergista le va a preguntar, bueno, ¿a qué sospechás que sos alérgico? Entonces uno tiene que darle más o menos un panorama, porque si no, tiene que hacerle un montón de pruebas. Y encima son pruebas que se hacen con sangre o que se hacen con los pricks, que se llama, que son las pruebas acá en el antebrazo, que son pinchacitos que hay que hacer y que son bastante molestos. Entonces la mejor manera es decir, bueno, mire, yo cada vez que como tal cosa, entonces uno le va sacando determinados alimentos y la alergia no se va, pero se controla. El tratamiento, ¿cómo se trata una alergia?
digamos que el tratamiento no es sencillo, al contrario, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que encontrar la causa. Tiene que encontrar la causa. Si uno encuentra la causa es sencillo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, a ver, mi hijo, cada vez que lo pongo en la cuna, mi bebé empieza a estornudar y hace chillido en el pecho. Bueno, después de varios días de consulta, de idas y venidas, resulta que la mamá, cada vez que el bebé duerme en la cuna, le pone un peluche, ¿no es cierto?, en la cunita. Entonces, sacamos el peluche de la cuna. El chico deja automáticamente de estornudar y de tener una reacción alérgica. Sabemos que el peluche es la causa y ese peluche no entra más a la cuna. Lo mismo pasa cuando le damos tomate y se brota todo, cuando le damos mango y se brota todo, cuando le damos alguna yema de huevo y se brota todo. Entonces uno tiene que ir buscando eso, que es mucho más práctico que ir haciendo los diagnósticos, los test. Ahora, una vez que uno, por eso digamos que la mayoría opta por dar un antialérgico así en forma global, ¿no es cierto?, en forma general. Entonces, bueno, yo sé que de septiembre a noviembre este chico tiene problemas de respiratorios. ¿Por qué? Porque hay un alergeno que todavía no pude identificar cuál es. Entonces yo le doy un antialérgico de todos los días como un método preventivo. Eso es lo que se usa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si el chico todos los días toma su medicación antialérgica una vez al día en forma preventiva, digamos, va a ser imposible que no tenga ninguna alergia, pero la alergia que tenga va a ser mínima y los episodios van a ser muy espaciados y cada vez más leves. Entonces, yo les recomiendo que sí, que hay que tratarlo. A veces no se encuentra, no se desesperen si no encuentran el alergeno, porque van a tomar un antialérgico durante la época de riesgo. Las mamás son sabias, ellas dicen, él tiene problema de abril hasta agosto y ahí no tiene nunca más. Bueno, se hace tratamiento de abril a agosto. No, él comienza en septiembre y le dura hasta las fiestas. Bueno, el tratamiento se hace hasta las fiestas. Y hay chicos que lamentablemente son alérgicos durante mucho tiempo y pueden tomar su antialérgico todos los días hasta que lo logren controlar. Ahora, si uno detecta el alergeno, si uno sabe cuál es el factor causal, hay tratamientos que se llaman desensibilizantes, que son las famosas vacunas que aplican los alergistas, que van aplicándole el mismo alergeno que le provoca la alergia, para que a su vez el organismo lo vaya reconociendo, lo vaya incorporando, entonces la reacción sea cada vez menor. Bien, también están las medidas higiénico-dietéticas, ¿no es cierto?, para evitar el tratamiento. Si yo sé que un alimento le hace mal a una persona, obviamente le voy a recomendar que ese alimento no lo ingiera, que no lo coma. ¿Es alérgico al pescado? Bueno, para darse un gusto no debe comer un pescado, no, porque se va a brotar todo. Y cuando uno habla de higiénico-dietético se refiere también a todo lo que rodea el hogar donde se desenvuelve. Cuando uno va al neumonólogo, ¿no es cierto?, porque el hijo tiene un asma bronquial alérgico, el neumonólogo le dice, bueno, afuera los peluches, afuera las cortinas, afuera los felpudos, afuera las frazadas, afuera las alfombras, afuera los animales, afuera el tabaco, la habitación bien ventilada, la habitación limpia mientras no está el chico dentro de la habitación, mantenerla bien aireada. O sea, hay factores, los más importantes, le diría, las medidas más importantes son los factores higiénico-dietéticos. Y el tratamiento preventivo, que es lo que yo les decía, de una vez que uno conoce, por ejemplo, para las alergias de piel, uno puede tomar determinados comprimidos que hacen que, tomándolo todos los días, mis reacciones alérgicas sean cada vez menores, y esos son los famosos PAF que usan los neumonólogos, ¿no es cierto?, y los alergistas, que le hacen el PAF todos los días a sus hijos, porque ese PAF, que es un broncodilatador, ¿no es cierto?, es un preventivo, evita que el chico haga los broncoespasmos cada vez que haya un cambio de clima o cada vez que está expuesto a un alergeno. Hay tratamientos a mediano y a largo plazo. Son los más usados, con antialérgicos, con antihistamínicos, con antiinflamatorios, aerosoles, y también después está el tratamiento de la crisis. ¿Quién no pasó con su hijo por una crisis asmática? Que le dice, mire,
Vamos a hacerle el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Hacerle los disparos, los puff, ¿no es cierto?, cada media hora, durante 2 o 3 horas, después se le pasamos a cada 6 horas, después cada 24, y son tratamientos de 2 o 3 días para tratar la crisis asmática, la crisis de alergia. Pasado eso, vuelve a hacer su tratamiento preventivo, su tratamiento de prevención. Y hablando de prevención, porque de esto se trata nuestro programa, la mejor manera de prevenir las alergias es evitar el contacto con el alergeno si uno lo conoce. Si yo sé que cada vez que voy a determinado ambiente salgo totalmente congestionado, resfriado y chorreando en la nariz, y yo a ese ambiente no tengo que ir. Lo mismo con los alimentos, lo mismo con los medicamentos. En las áreas urbanas son realmente una selva de contaminantes. El moho, el smog, el polen, los ácaros que están en algunos insectos, el pelo de las mascotas, la humedad, el humo del cigarrillo, el humo de los caños de escape, el polvo, ¿no es cierto?, que cuando se están limpiando y barriendo las veredas. Entonces, algunas últimas recomendaciones. Mantener una conducta higiénico-dietética uniforme en el ámbito familiar. Una limpieza adecuada de los ambientes cerrados. Limpiar siempre con un trapo húmedo, no levantar polvo, no pasar un trapo o un plumero sobre la mesa, sino pasar un trapo húmedo, mojado sobre la superficie, y cuando el chico no está en la habitación, no barrer la habitación, pasar un trapo húmedo. Evitar la exposición a los cambios climáticos, cumplir los tratamientos preventivos que nos mandan los médicos, y ante los picos de estrés, y esto es para nuestro camarógrafo acá, que hablábamos recién, disminuir la actividad dentro de lo posible. Sé que es difícil, pero bueno, si vos no venís a ayudarme con la cámara, yo no puedo hacer el programa, entonces estamos complicados. Pero bueno, es una recomendación. En definitiva, podríamos decir que es excepcional, ¿no es cierto?, que alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida no hayamos experimentado algún problema de algún tipo de alergia, ya sea ocasional, sea pasajera o sea definitiva. Lo importante es, si la tenemos, tratar de identificarla, saber cuáles son nuestros alergenos. Entonces, evitar exponernos a ellos, no desafiarlos, ya que pueden volverse cada vez más agresivos. Es como si yo sé que esto me va a hacer mal, bueno, voy igual y tomo igual, ¿no es cierto? Esa es la... Así, en definitiva, estamos en un mundo tan cambiante. Yo quiero mostrarle esta conclusión última a la que vamos a llegar en la prevención. En este mundo tan cambiante, con tantas alteraciones de los ecosistemas, porque esto está pasando todos los días, presentamos una gran sensación de indefensión, ¿no es cierto? Hay una gran sensación de indefensión por la aparición de elementos nocivos. Cada vez aparecen más elementos nocivos, nuevos, dinámicos, desconocidos y que son potencialmente alergénicos. Por lo tanto, debemos estar preparados para tratar de evitarlos. Son elementos que desconocemos, por lo tanto, elementos que recién los vamos a identificar el día que tengamos una alergia importante. Bueno, este es el panorama que yo les quería ofrecer, que les quería brindar, hablar un poco de definir las alergias, qué tipo de alergias se presentan, temprana y tardía, cuáles son los órganos más afectados, cómo se hace el diagnóstico, qué recomendaciones darle para la casa, cómo limpiar la casa, y en definitiva cuáles son los tratamientos más frecuentes, ¿no? Bueno, tenemos seguramente un par de mensajes, así que vamos a ver. Ven, ya están. Buenas noches, doctor. Estoy mirando su programa. De la alergia tengo ronchas en mi cuerpo. Alergia porque salen como ronchas y me da comezón. Estoy viendo su programa, soy Luis. Bueno, Luis, lo que vos tenés es una alergia cutánea, ¿no es cierto? Si son ronchas, eso es una urticaria. Puede ser una urticaria pequeña o puede ser una urticaria gigante, si las ronchas son grandes. Y encima pican, dan comezón.
Entonces, lo primero que tenés que tratar, Luis, de identificar es lo siguiente. Si eso te pasa cuando comes determinado alimento, si no es con los alimentos, con algún medicamento, o si no cuando tocas algo, cuando tocas el pasto, el césped, cuando tocas alguna planta, cuando comes alguna fruta, cuando rocias tu ambiente con algún... O sea, algo te está provocando la alergia. Entonces, si vos evitás tener contacto con ese alergeno, seguramente tu urticaria, porque esto es una urticaria, va a desaparecer. Bien. Hola doctor, hace mucho un dentista me mandó que use fluorogel y yo a causa de eso perdí la voz. Tuve que ir al médico y por seña le expliqué y me colocó una dexametasona. Con el correr de las horas recuperé la voz. Exactamente es así, es así. Esta es una alergia. El fluorogel, digamos, todos sabemos que el flúor es muy bueno para la dentadura, para los dientes. Ahora, evidentemente, este medicamento que le mandó su odontólogo, que estuvo bien indicado, pero el odontólogo no sabía que era alérgico al flúor o algún componente del medicamento, entonces inmediatamente lo que hizo fue un laringoespasmo, o sea, se le cerró la garganta. Se puso el flúor en los dientes y se le cerró la garganta. Gracias a Dios se pudo hacer rápidamente una dexametasona. Eso le abre la garganta, es lo que yo le decía, o si no, esta persona se hubiese asfixiado. Hubiese tenido una alergia, un edema de glotis que es bastante más importante. Bien. Tenía mucho dolor por una rotura de meniscos. Si duele, la rotura de menisco duele mucho. Fui a la farmacia, pedí un antiinflamatorio en crema y compré Bengue. Bien. Al subir al auto, abrí, me coloqué y aspiré. Al llegar a mi casa me sentí mareada, no podía coordinar las palabras. Urgente, mi hijo me llevó al sanatorio Borati y fui medicada. Me parece que el antiinflamatorio y el analgésico me afectaron. A los 5 días me realicé una resonancia y salió todo normal. Bueno, evidentemente son ejemplos típicos, así funciona la alergia. Esta persona, digamos, pudieron pasar las dos cosas. Una alergia por contacto, al aplicarse la crema, el contacto con la piel y de ahí pasa la sangre, o al aspirar el olor a la crema, eso provocó, ¿no es cierto?, esa descompostura, ese mareo, ese vértigo, que no le salgan las palabras. Esa es una reacción alérgica inmediata. Pero puede no terminar ahí. Ojo que puede cerrarse la garganta, puede hincharse, puede hacer ese famoso edema angineurótico y puede hacer un shock angineurótico y no llegar a tiempo. O sea que lo más rápido que uno puede hacer es ir inmediatamente al médico si es una reacción brusca, porque seguramente le van a aplicar una dexametasona, que es un corticoide, que en definitiva es un antialérgico, se sale del proceso agudo, inmediatamente después 4 o 5 días, bueno, gracias a Dios no tenía nada en los meniscos, pero bueno, capaz le fue peor con la alergia que con los meniscos, ¿no es cierto? Una clara enseñanza. Así funcionan las alergias. Uno las detecta la primera vez que la pasa. Bueno, esta persona obviamente nunca más va a usar esa crema y seguramente cuando use otra crema va a leer bien, va a tomar las precauciones, a ver qué componente tenía esa crema para que no compre otra con el mismo nombre, pero que tenga la misma droga, el mismo medicamento. Bueno, creo que estamos... bueno, Manolo, buenas noches. Yo le quería preguntar cómo me puedo curar la acidez. Bien, la acidez es un problema habitualmente digestivo, pueden ser de varias causas, puede ser por estrés, puede ser por ansiedad, puede ser por mal dormir, puede ser por una gastritis, puede ser, digamos que hay muchas, por el tipo de alimentación que lleva, por la forma en que asume la vida y enfrenta el trabajo. Entonces yo le diría que lo primero, ir al médico de cabecera, no tomar un antiácido y solucionar el problema. No, hay que detectar la causa
porque puede ser una causa muy banal, como una acidez, pero también puede ser el comienzo de un problema un poco más serio. Bien. Bueno, don José, bueno, soy alérgica, soy de Villa Cabello. Bueno, Ceci, muchas gracias, Ceci. Buenas noches, doctor. No nos dejan escapar, ya terminamos. Doctor, le comento, yo soy alérgico, pero es raro porque no es muy seguido y generalmente es con el polvo, cambio de clima y también cuando hay mucha humedad. Gracias por leerme, saludos. Bueno, es un libro de lo que dijimos recién. Fíjense, cambio de clima, humedad y polvo. Es un combo perfecto para los alérgicos. Un mal combo, ¿no es cierto? Porque tiene varios factores que van a incidir sobre su alergia. Así que bueno, evitar el polvo es difícil, evitar el cambio de clima ni hablemos, y evitar la humedad, bueno, uno puede trabajar sobre determinado, pero ven que no es fácil, no es sencillo, porque tengo que eliminar el cambio de clima, la humedad y el polvo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Buenas noches, quisiera saber qué podría hacer con mi bebé que le empezó a salir de la nada granitos por todo el cuerpo y no le paran de picar. A veces se le infectan y forma heridas muy feas. Ya van como 4 meses, no logro que se cure. Bueno, primero hay que detectar lo siguiente, ver si es una alergia. Ojo, ojo, porque este tipo puede ser una alergia, a lo mejor comenzó a comer algo o a tomar algo y a partir de ahí la alergia, o empezar a usar una determinada ropa y a partir de ahí la alergia. Pero ojo, porque también las alergias prolongadas, así de este tipo como me describe recién, se suelen confundir, ¿no es cierto?, con enfermedades de la piel, Entonces, que no tienen nada que ver con la alergia, a veces la misma transpiración o la misma sequedad de la piel hace que aparezcan. Yo le recomiendo que vaya acá a un dermatólogo primero para ver el tipo de lesión y ahí puede terminar en un clínico o puede terminar en un especialista en alergia. Hola, trabajo con uñas en estética. Ahora me salieron unas ampollas alrededor de las uñas. Me arden y me pican. Pienso que es por los productos que uso por los guantes. Correcto, pueden ser cualquiera de las dos cosas. O es una alergia a los productos que está usando, o también esto que hablábamos. Ojo, porque el guante de látex es de los más alergénicos que hay. Hay cirujanos que tienen guantes especiales. ¿Vieron esos guantes que usan los cirujanos para operarse, que van bien pegados a la mano? O los que usan las amas de casa para limpiar o lavar los platos. Bueno, eso es látex. O sea que esta señora que trabaja con uñas usa productos químicos y usa guantes de látex. Combo bueno para las alérgicas también. Bueno, doctor, tengo rinitis alérgica, hice el tratamiento con vacunas por 8 meses, mejoré durante ese periodo, pero después volví a estar igual. Soy Diana de Encarnación, Paraguay. Bueno, Diana, gracias primero por mirarnos desde Encarnación. Les mando un gran saludo de parte de todo nuestro equipo. No afloje. El tema es el siguiente. Hizo vacunas por 8 meses y mejoró, pero suspendió las vacunas y volvió a aparecer. Entonces, probablemente el alergeno o las vacunas estuvieron preparadas contra un alergeno que probablemente no es el único que le causaba la alergia. Entonces hay que seguir buscando. Usted debe tener otro alergeno que le está provocando, porque no es necesario recibir vacunas todo el tiempo. Las vacunas uno tiene que usarlas e ir disminuyéndolas con el tiempo hasta dejar de usarlas. Entonces, o se busca la causa, o si no, hay otro alergeno que está provocando la reacción. Pero vivir con vacunas toda la vida no se puede. No se puede. Entonces, hay que hacer un tratamiento desensibilizante o tratar de hacerse los pricks, que son las pruebas acá en el brazo, los pinchacitos que se hacen para detectar a qué es alérgica la persona. Bueno, nos vamos, ya nos pasamos bastante, le pido disculpas por unos minutitos que se nos fueron. Les quiero agradecer infinitamente, espero que la charla de hoy les haya sido de utilidad. La idea fue hacer un programa así general, global, sobre todo tipos de alergias, no como hacíamos con el doctor Strass, que bueno, era
súper especialista en alergias, a quien extrañamos muchísimo, y a quien sus pacientes hasta el día de hoy extrañan muchísimo, pero darle un pantallazo desde la pediatría y también para que le sirva a los adultos de qué son las alergias. Son molestas, son a veces complicadas y a veces pueden tener desenlaces no deseados. Pero se pueden manejar, se pueden controlar, a veces no se curan del todo, pero se puede convivir perfectamente con una alergia. Bueno, llegó el momento, nos vamos. Recuerden que nos pueden ver de nuevo el sábado a las 13 horas. Vamos a estar repitiendo este programa y Dios mediante, el martes próximo ya estamos armando un programa donde vamos a hablarles, aclaro, sobre las vacunas, sobre el calendario nacional de vacunas que está totalmente atrasado y descontrolado con este tema de la pandemia. No vamos a hablar del COVID, quédense tranquilos. Vamos a hablar de los chicos y de las personas que a consecuencia de la pandemia, en esos 2 años, han perdido su calendario de vacunación, no se han puesto todas las vacunas. ¿Cómo ver si empezamos de nuevo, si le damos vacunas nuevas, si continuamos con las que le faltan? Bueno, de eso vamos a hablar el martes que viene. Así que los espero el martes 21:30, puntualmente nos vamos a encontrar para hablar de vacunas. Gracias por estar como siempre, gracias a la gente de Encarnación y de toda la provincia que nos mira, y Dios mediante nos veremos en una semana. Que pasen unos hermosos 7 días y mañana una feliz primavera. Que tengan buenas noches.